Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes algunas viñetas que se complicaron un poco y cómo pude resolverlas fácilmente. En el video anterior hablé de una manera más general, pero ahora quiero detenerme en estos pequeños aspectos que nos pueden servir de aprendizaje. Además les cuento que he empezado a usar Clip Studio Paint. Si el audio se escucha extraño es porque estoy resfriada, así que perdón de antemano. Hace poco invertí en Clip Studio Paint. Siempre había escuchado que era un programa muy completo y ahora que lo tengo confirmo que es bastante complejo, a diferencia de Paint, el cual es mucho más sencillo. Clip Studio tiene tantas herramientas que al principio me abrumó demasiado. Sé que debo empezar lento, aprender paso a paso y también poder construirme una rutina de estudio. Es al final una inversión un poco dolorosa porque sí es bastante caro. Además que en el comienzo va a exigir tiempo y esfuerzo para poder aprenderlo. Pero también es una inversión en mi futuro como artista. Espero que con el tiempo, con práctica, pueda tomarle el ritmo y aprovechar todo lo que este programa ofrece. Y ahora comenzamos con la explicación de algunas viñetas que me costaron un poco resolver en el momento en que estaba dibujando el manga. Bueno, aquí como ven hay una pequeña viñeta, esta, que no sabía cómo hacer. Y se supone que es como la vibración del suelo. Tenía planeada antes porque la perspectiva que tenía era desde arriba. Como que vibraba desde arriba, entonces era muy difícil pasar el movimiento en una situación que estuviera plano. La perspectiva me ayuda a visualizar un poco que las rocas o las piedrecillas están saltando y también están las líneas como estas como montañitas rápidas, no sé cómo llamarlas, que dan el efecto de que se está moviendo el suelo, de que hay temblores. Bueno, estuve mucho rato, a pesar de que es una viñeta simple, estuve mucho rato craneándomela cómo hacerla, porque la hice de muchas formas. Y bueno, creo que de alguna forma logré lo que quería mostrar en esta viñeta. Hay muchas maneras de hacerlo, pero en la mayoría de los mangas lo he visto que está desde un lado, así como mirado desde abajo. Cosa de que podamos percibir cómo las rocas se elevan o cualquier objeto que esté sobre la tierra. Bueno, tenemos las líneas cinéticas que van de un lado a otro, que nos ayudan a entender que algo está pasando. Nos ponen alerta, les dan movimiento a la escena. Estas otras líneas también nos ayudan a entender que algo se mueve de esta forma, de abajo hacia arriba, que está vibrando. Y también están las rocas que nos ayudan a ver que algo está haciendo que estas estén saltando en diferentes partes. Y al estar en perspectiva se pueden visualizar mucho mejor. Entonces esta fue una de las viñetas que más me costó. No sabía cómo resolverla y que quedara según lo que yo imaginaba. Entonces la idea es pensar así como cómo se verían las piedras saltando en alguna escena de acción. O por ejemplo, si necesariamente el suelo está vibrando por la gran energía que tiene tu personaje, pensar en cómo llevar eso al dibujo y que se pueda entender. Otra de las escenas que me costó fue esta, que son unas bolitas de barro que están en un horno de fuego. Entonces, ¿cómo puedo representar esa idea en dibujo? Es muy complicado como tener una idea y llevarla al papel, porque en nuestra mente puede resultar muy simple, pero en la práctica ya es otra cosa. Entonces lo que hice fue hacer como una burbuja, un círculo, donde comencé a dibujar estas líneas intentando que parezca fuego. Bueno, entendiendo el comportamiento de un fuego que es como embravecido. Las bolitas de barro que están como en una pirámide, su centro es más oscuro
que alrededor, imaginando de que entre medio como que igual hay fuego, como luz. Ustedes pueden ver que son líneas, así en forma de círculo, y que en su conjunto toman esa forma. Esta también, que son como bollitas de barro que se van formando en cuanto el fuego va ardiendo cada vez más. Y bueno, también está el mismo efecto, como que en zonas donde no está el fuego o se ve como enfrente a nosotros, se ve más oscuro. Pero en el interior, como dentro de todo esto, hay fuego, se ve mucho más claro. Bueno, la analogía que tuve para esto es como que si la luz estuviera detrás de cada una de estas bolitas o de estas ollas, que le da como un efecto de que se estuviera quemando todo. Muchas veces estas cosas nos detienen porque no sabemos cómo se ven. A mí me pasa mucho de que en escenas de acción yo no sé cómo se ven esas cosas, o sea, no sé cómo se ve el fuego, un poder. Hay que ingeniárselas un poco para poder llevar como lo que está en nuestra mente a la realidad. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó, porque al principio no tenía idea de cómo hacerlo y estuve intentándolo mucho tiempo, mucho rato, y al final me resultó. Lo que más me costó fue hacer como el fuego. Hacer las bolitas no fue tanto, pero hacer el movimiento del fuego y que quedara así como que lo está envolviendo, no lograba llevarlo a cabo. Así que eso es uno de los... Y estas son como 2 viñetas igual complejas que tuve que realizar. ¿Cómo ustedes harían algo así? ¿Cómo ustedes harían el fuego? Si tuvieran que hacer una escena de poder de fuego, ¿cómo ustedes dibujarían o cómo interpretarían el movimiento del fuego? Podría tener muchas formas y muchos estilos. Entonces, no sé si yo usé la mejor forma o la forma que yo me imaginaba realmente el fuego, de cómo se movía en una escena de acción. También dibujé esta escena donde un personaje tiene un poder donde usa papel. La verdad es que, ¿cómo dibujar eso? Porque igual he visto muchos personajes que ocupan esa técnica, pero ¿cómo inventar la mía propia? Entonces, básicamente comencé a experimentar varias formas de poder hacerlo. La primera fue hacer estos, así como que salieran como cintas de papel muy rápido. Pero para esta parte no sabía cómo hacerlo y que se viera bien, porque intenté poner estas mismas cintas así como saliendo de la mano, pero no me convencían. Lo veía como un poco lento y necesitaba como que salieran con mucha rapidez. Entonces lo que hice fue estas líneas así como intentando emular papel más velocidad y que salen así como, no sé cómo explicarlo, pero ustedes lo están viendo, que tengan puntas y que salgan en una dirección, más las líneas cinéticas que apoyan la imagen, como que sí da la sensación de que salen a gran velocidad. Hubiera quedado mejor si le hubiera dado más espacio, más aire a esta situación, pero al final opté por dejarlo así, ya que no había suficiente tiempo para terminar este manga. Si hubiera habido una corrección, esto se hubiera desfasado completamente a los otros paneles que venían después. Entonces la idea era terminarlo en esta escena. Entonces siempre cuando planeen una página, intenten que termine en algo que pueda enganchar a la otra página. Puede ser una pregunta, incluso con respecto al texto, puede ser una escena o algo que, por ejemplo, aquí puede haber un personaje sorprendido y la persona puede decir por qué se sorprendieron y dar vuelta a la página para saber por qué estos personajes se sorprendieron de algo. Bueno, y aquí les muestro una de las páginas que más me costó hacer, pero de las que más me ha gustado, que es una especie de coliseo gigante donde hay cientos de personas. Y bueno, en mi imaginación todos esos puntitos son personas y estos son como carpas y cosas así. Entonces si lo ven de cerca es horrible, no hay nada así como que se pueda rescatar de esto. No hay formas definidas. La idea es que de lejos esto se vea como si hubieran
millones de campamentos. Lo que más me gustó de esto es el efecto que tiene. Si lo notan, es como si hubiera polvo, como si hubiera ambiente en ese lugar, debido a que yo utilicé tramas. Y como el uso de tramas nos puede ayudar a dar un ambiente como de un lugar gigante. Bueno, y esta escena, que no fue la más complicada, de hecho fue una escena que fluyó súper bien a la hora de dibujar. Ni siquiera ocupé un boceto. Como que había esperado tanto esta escena que en mi mente la había repasado varias veces. Entonces a la hora de hacerla fue súper sencillo. Y aquí podemos ver que ocupé muchas líneas cinéticas y de movimiento, como esta del brazo de este personaje, que lo que hacemos es hacer una especie de boomerang de líneas en la dirección donde se mueve el brazo de este personaje. No lo sobrecargo, sino que lo hago así muy limpio para que se entienda. La idea es que como quizás estas partes queden un poco más oscuras para delimitar un poco más la zona. Se entiende bien que este personaje está moviendo su brazo a mayor velocidad y este personaje está saltando para librarse de él, y lo que hice fue aplicar en su pantalón las líneas hacia la dirección donde él está saltando, y también en los zapatos, ya que son completamente negros. Entonces hacer esto en el pantalón le da mucha más fuerza al movimiento que este personaje está realizando. También hay pequeñas líneas en su cuerpo que también van en la dirección donde él se está moviendo. Bueno, como ven aquí, este personaje está corriendo, tiene unas líneas muy simples que es de movimiento, pero si nosotros quitamos las líneas cinéticas, vemos que el personaje no tiene tanta potencia al correr, pero si las agregamos ya se ve mucho más rápido su movimiento. Entonces esta me costó un poco porque no sabía cómo hacerla. Aquí el personaje salta, también hay líneas que van de un lado a otro, también hay líneas cinéticas que apoyan esa acción, y también reflejé eso en los shorts que tiene y en diferentes partes, que es como un movimiento rápido. Y aquí especie de como salto que hace, que se refleja en estas líneas, como pequeña explosión, no sé cómo llamarlas. Y aquí pasa como muy rápido por el lado de este personaje y simplemente se ve como una silueta con la misma forma, así como de boomerang. Simplemente líneas muy rápido. Bueno, y aquí el personaje se ve como saltando. Otro aprendizaje importante fue la organización. Guardar bien los archivos correctamente es casi el 80% del trabajo. Si lo haces mal, puedes quedar fuera de un concurso o perder material valioso. Por eso aprendí que leer y releer las instrucciones o las bases de los concursos es algo muy importante. Muchas veces mandé trabajos con terribles errores. Al final es esforzarse tanto para nada. Así que lean bien las bases, hagan listas de tareas que deben hacer, hagan respaldo de sus archivos porque no se sabe si la luz podría cortarse en algún momento o su computadora podría fallar de alguna manera. Entonces tener respaldo de sus trabajos es súper importante. Bueno, como ya saben, a mitad del manga decidí dejar de lado un poco los bocetos tan detallados. En lugar de eso, empecé a trabajar directamente con globos de texto, bocetos rápidos y directamente a entintar. Esto me ahorró tiempo y me permitió enfocarme en el dibujo final. No digo que los bocetos sean malos, al contrario, si los haces bien, casi no tendrás que pensar demasiado después y tampoco tendrás que corregir tantos errores. Pero en mi caso, simplificar el proceso me ayudó a avanzar mucho más rápido.
Este desafío me obligó a ser mucho más organizada, más constante y a superar los momentos difíciles con paciencia. Me demostró que soy capaz de crear una historia y que tener metas a corto plazo es mucho más efectivo que pensar en objetivos muy grandes. Hacer un manga no es algo que se logra de un día para otro, es todo un proceso muy largo, donde tienes que decidir qué dejar en la historia, qué cambiar y cómo hacer que los personajes tengan sentido. Me di cuenta de que no es fácil, pero también de que cada paso me acerca más a mis metas. Este proceso me enseñó que el arte es constancia, paciencia y aprendizaje continuo, que organizarse y tener nuestras propias rutinas es tan importante como dibujar, y que cada página, cada viñeta y cada error, cada acierto son parte de un viaje mucho más grande. Muchas gracias por acompañarme en este camino. Yoyi te saluda, que estés muy bien.